gozado con las alabanzas. Que el Señor bendiga a las hermanas que tienen ese ministerio precioso, ¿verdad? Que se guarden para el Señor, que esa alabanza fluya como olor grato delante de la presencia de Dios. Porque no hay nada más maravilloso, hermanos, que alabar a Cristo, que alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios de gloria. Hermanos, rápidamente vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema, hermanos, el trágico final del joven rico. Como título del mensaje, el casi salvo. Alabado sea Dios. Dispongamos nuestro corazón al Señor, hermano. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Perdón, hermanos. Marcia. Bendito Dios eterno, te adoramos, Señor bendito. Gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Te adoramos. Marcos versículo 10, capítulo 10, versículo 17. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén, hermanos, pueden sentarse. Como hemos dicho, el tema es el trágico final del joven rico. Cuando nosotros leemos los evangelios, hermanos, nos damos cuenta que multitudes de personas, hombres y mujeres, siguieron a Cristo durante su ministerio. Todos y cada uno de ellos tenían diferentes propósitos para acercarse al Maestro. Todos y cada uno de ellos tenían diferentes necesidades, diferentes intenciones. Algunos con problemas, aflicciones, algunos de ellos estaban endemoniados o poseídos por espíritus inmundos. Otros estaban enfermos, encontramos cojos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, lunáticos. Y también otro grupo de personas que estaba entre ellos que buscaban mucho a Jesús para tentarlo, para provocarlo, para hallar una falta en él, eran los religiosos, fariseos y escribas. Pero hubo personas, amados hermanos, y en esta noche quiero que meditemos en esto, que buscaron a Jesús y se acercaron a él con fe. Tenemos el caso de la mujer del flujo de sangre, de Jairo, del centurión, la mujer cananea, del leproso, y aún el maestro de la ley, Nicodemo, un fariseo que se acercó a Cristo para encontrar en él sabiduría. Tal es el caso de este joven, hermanos. Y es tremendo cómo la Biblia nos relata la triste historia de un joven rico, de un joven que lo tenía todo. No le faltaba nada, absolutamente nada. Y este joven, aunque en un momento tuvo la buena intención de acercarse a Jesús, su final fue trágico. Y yo creo que esta es una de las historias más tristes del Nuevo Testamento.
La siguiente historia se relata y se trata acerca de un joven rico. Lucas, Mateo y Marcos nos hablan de esta historia. Pero cuando nosotros leemos estos evangelios sinópticos, cada uno de ellos nos da una característica en particular de la historia de este joven, su vida y su relación con Cristo. Por ejemplo, Lucas nos dice que él era un hombre principal. ¿Qué quiere decir? Un principal pudiese ser una persona influyente, una persona que era líder de alguna sinagoga o un gobernante. Era alguien que era destacado en el pueblo judío. Y podemos decir que era judío porque el versículo 17 nos dice que él se acercó corriendo a Jesús y se hincó, se arrodilló, se postró delante del maestro. Un griego romano no podría hacer eso. Bendito Dios, aleluya. Ahora, vemos aquí cómo el joven se acerca a Cristo. El joven era piadoso, guardaba los mandamientos, obedecía a sus padres, obedecía a su madre, a su padre, no robaba, no mataba, no adulteraba. Pudiésemos decir que era un ejemplo, era un joven ejemplar, ¿verdad? El marido para cualquiera de sus hijas, hermanos. Entonces, pero detrás de esa apariencia de piedad, detrás de ese corazón bueno, según que él manifestaba, detrás de sus buenas obras, se escondía un corazón pecador, un corazón avaro, un corazón codicioso, un corazón idólatra. Qué bueno es Jesús. Porque en esta noche, hermanos, yo quiero que veamos cómo Cristo desnuda el corazón de este hombre, de este joven, para hacerle ver su pecado. Ese es el problema con muchos jóvenes. Ese es el problema con muchos de aquellos que no quieren venir a Jesús, que no reconocen su necesidad de Dios, que creen que todo lo que están haciendo está bien, que creen que son buenos, que creen que como no le hacen daño a nadie, ellos están bien, que creen que como no han matado a alguien, ellos son justos. Pero tienen que examinar más allá de sus obras, tienen que examinar más allá de sus intenciones, que tienen que ir más profundo a su corazón, a ver qué es lo que hay en su corazón y quién es el que reina en su corazón. De que comprendan, ¿verdad? Que si no reconocemos nuestro pecado, que si no confesamos nuestro pecado, no va a haber un verdadero arrepentimiento y estamos perdidos. Estamos bajo la ira de Dios. Esta historia a mí me llevaba a que Cristo confrontó a este joven. Lo llevó poco a poco, lo iba como llevando. Y cada palabra que él decía, Jesús le decía, le contestaba. Al seguir él su camino para ir a donde Jesús salía del lugar donde estaba para ir a Jerusalén, donde él sería crucificado. El joven rico tenía todo en este mundo, pero quizás dentro de sí mismo comprendía que le hacía algo más, que le hacía falta algo más que sus riquezas y una simple religiosidad. Tener paz para con Dios, encontrar esa paz para con Dios. Porque muchos no tienen paz para con Dios y no tienen paz para con nadie, ni para consigo mismos. No encuentran esa paz. No encuentran esa llenura, ese gozo. No lo encuentran, estamos vacíos, estamos viviendo en un círculo vicioso que queremos levantarnos, caemos, nos levantamos, caemos, porque confiamos más en nuestras propias fuerzas que en Dios. Y este joven nos dice la palabra que viene corriendo e hincándose de rodillas ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería conocer los misterios del reino.
Él quería saber más de la vida eterna. Pero en su contexto, en su educación, desde que él fue pequeño, él creció bajo la ley. Y un judío en su pensamiento y en su corazón creía que la salvación se ganaba por lo que él hiciera. La ley era de que guardaras los mandamientos y serás salvo. Es la salvación por obras, ese pacto antes de que viniera Cristo al mundo. Ese era el contexto que este joven tenía en su mente y en su corazón. Pero en esta historia vemos cómo Cristo trata de quitarle a este joven del corazón esa religiosidad. ¿Para qué? Para revelarle su gracia. Bendito Dios de gloria. Marcos capítulo 10 versículo 17 le dice el joven: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven mostró interés a las palabras de Jesús, cosa que muchos de nosotros hemos perdido. Muchos de nosotros ya no mostramos interés en las cosas ni en la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, a veces mostramos mucha irreverencia. Dios nos ayude. Así es que, amados hermanos, jóvenes, hermanas, hermanos, amigos inconversos, en esta noche meditemos en esta historia que tenemos y que Dios nos está presentando, la historia de un joven que fue casi salvo, que estuvo en el umbral de las puertas de la eternidad, pero al final se convirtió en una de las más grandes tragedias de la historia bíblica. Este joven abrazó su pecado, se comprometió con la muerte, que lo encaminaría a donde sería su morada eterna, el infierno. Despreció a Jesús, despreció la vida eterna, la tuvo a su alcance y no se aferró a ella. Y hay muchos que estamos en la puerta. Hay muchos que estamos en la puerta, no estamos perseverando en la fe. No queremos entrar. Estamos en la puerta. Y si nos mantenemos en la puerta, amados hermanos y amigos, el enemigo va a minar nuestro corazón. Él va a venir a quitarnos la buena semilla. Dios nos ayude. Uno de los castigos del infierno es el remordimiento de aquellos que tuvieron a su alcance aferrarse a la salvación en Cristo Jesús y haberle dicho: no estoy preparado para recibirte, Señor. La conciencia los matará constantemente. No habrá quien consuele su alma. ¿Hasta dónde deseaba este joven rico la salvación? Joven, ¿hasta dónde deseas la salvación? Hermanos, ¿hasta dónde deseamos la salvación? Este joven tenía todo en el mundo, todo. Y aquí se cumple lo que dice el predicador en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque a él le faltaba lo más grande, que era Cristo. Y como la historia de este joven, vemos una generación de jóvenes insatisfechos, orgullosos, desesperados, afanados, rebeldes, airados, llenos de amargura, vacíos, cegados por las vanidades y los placeres de este mundo. Y esa ceguera no los deja ver el resplandor de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Llenos de vigor, de fuerza, de salud, de poder, de vida, y la desperdician en cosas vanas. Qué tragedia, hermanos. La tragedia de este joven que tuvo el privilegio de tener enfrente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al dueño de todo. Pero su pecado lo cegó. La codicia endureció su corazón. Para él fueron más grandes las riquezas y los deleites del mundo que aferrarse a Cristo. Cuando Jesús le dijo:
Ve y vende todo lo que tienes. Ven luego y sígueme tomando tu cruz. La palabra nos dice que el joven se entristeció y se fue porque tenía muchas riquezas. Este joven quería a Dios, pero no a costa de sus posesiones. Estaba dispuesto a servir, pero no estaba dispuesto a sacrificarse. Quería la vida eterna, pero no a costa de sus lujos y comodidades. Vende lo que tienes. Jesús le dijo, suelta lo que tienes en tus manos. Suelta a tus ídolos. Suelta tu pecado y aférrate a lo único que te puede dar vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12, la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Este joven despreció a Jesús. Y pudiésemos recordar también el caso de otro hombre que se decía llamar discípulo de Cristo. Caminó con Jesús, disfrutó de sus enseñanzas, disfrutó de su poder, vio milagros, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, predicaba la palabra y Jesús aún le lavó los pies. Sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que lo iba a abandonar, sabiendo lo que iba a hacer, le lavó los pies. No bastó para Judas. El amor de Dios era poco. No valían las suficientes 30 monedas de plata. Hermanos jóvenes, quizás tú no estés cambiando a Cristo por tus riquezas. Pero ¿quién reina en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Déjame preguntarte algo. ¿Qué es la salvación para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la eternidad? ¿Amas tu alma? ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Jesús? ¿Lo conocemos? ¿Conocemos a Jesús? ¿Se acuerdan la prédica del domingo pasado? Permanecer en mi amor. ¿Amamos a Cristo? Jesús le dijo, mirándolo, dice la palabra que le amó. Le amó aún sabiendo, porque Jesús es Dios y era omnisciente y es omnisciente, y él sabía que ese joven le daría la espalda. Pero aún así, Jesús le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Ven, sígueme, no con tus ídolos, tomando tu cruz. Jesús le ofreció su amor y su bendita gracia. Jesús dio respuesta a todas sus preguntas y le abrió la puerta a la vida eterna. Ven y sígueme tomando tu cruz. Hay muchos que venimos a Cristo, o muchos venimos a Jesús. Muchos buscamos a Dios y queremos seguirle. Hay ese anhelo en nuestro corazón, hay esa intención en nuestra alma de servirle a Dios. Pero cuando Dios nos lleva a Mateo 16, versículo 24, que dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquel que dice seguir a Jesús y no lleva su cruz no es su discípulo. Como les digo, todo el mundo dice conocer a Dios.
Todo mundo dice que hay un Dios y aún su conciencia le reclama que existe un Dios y un Señor de todas las cosas. Pero viven como que Dios no existiera, ¿verdad? Y esto es lo que pasa, de que queremos las promesas de Dios, queremos el amor de Dios, queremos la bondad de Dios, pero no queremos entrar por la puerta estrecha. No queremos mantenernos en el camino angosto. Queremos que la cosa sea fácil. La salvación es por gracia, pero la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que tenemos que perseverar en la fe para salvación. Tenemos que perseverar en la fe para salvación, una fe viva, no una fe muerta, una fe viva que te va a llevar a dar buenas obras. ¿Cómo y cuáles son tus frutos? Medita en eso. ¿Cuáles son tus frutos? Meditemos en esto. ¿Dónde están nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos que tenemos? Yo no estoy hablando de las obras, estoy hablando de los frutos que el Espíritu Santo provoca en un corazón arrepentido, en un corazón regenerado, en un corazón nacido de nuevo, en un corazón rendido a la voluntad de Dios, sometido a Cristo. Esos son los frutos que provienen de Dios. Maestro bueno, y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. La palabra nos dice que no hay justo ni aún uno, que no hay nadie quien haga lo bueno. Nosotros no somos buenos. Es Dios el que pone su bondad en nosotros, hermanos. Es Dios el que va a hacer fruto en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos, hermanos? Es lo que tenemos que meditar. La oración nos lleva a actuar. La oración te lleva a actuar. La oración te lleva a actuar, a vivir, a conducirte conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le dices a Dios, platicas con Dios, tienes comunión con Dios. Es como el padre guiando a sus hijos. Alabado sea el Señor. Pero a veces, hermanos, y perdón que les diga esto, venimos con ese afán de orar y afanados estamos orando en un afán tan tremendo que no nos damos la oportunidad, decía un hermano, de escuchar la voz de Dios. Queremos venirle a decir a Dios todo lo que pasa, hasta los pecados de los hermanos venimos y se los decimos a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no los conoce? ¿De qué le sirve a Dios que usted se los diga? Vaya y corrija en privado. Vaya y reprenda, vaya y eduque. Y hágalo con autoridad, guardando primero su testimonio. Porque si usted está peor que el que quiere corregir, ¿a dónde vamos a ir a dar? ¿Cuáles son nuestros frutos? Gálatas capítulo 6. Alabado sea el Señor. Negarse a sí mismo, hermanos, es morir al yo, para que Cristo cumpla su propósito en mi vida. Negarse a sí mismo es morir a mis deseos, mis sueños, mis anhelos para seguir a Cristo. Es una entrega total y sin medida, rendido a Dios, sentimiento, pensamiento, voluntad, emociones, actitudes. Todo, hasta mi palabra tiene que ser para la gloria de Dios. Lo que hago en la carne lo hago para Dios. Saber que es Cristo el que mora en mí, Cristo es el que vive en mí, Cristo es el que me hace obrar, Cristo es el que me encamina, Cristo es el que me lleva, el que me trae, morir al pecado, negarse a sí mismo, morir a tu pecado, a tus deseos carnales. Pero hoy en día hay muchos que están en relaciones ilícitas. El pecado sensual, hermanos, es el deleite del cuerpo. Y muchos no están dispuestos a abandonarlo. Dios tenga misericordia.
Que Dios resplandezca y nos convenza de pecado, hermanos. Que Dios es un Dios santo, 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 infinitamente santo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Baal? Dice la palabra. No puedes unirte a yugo desigual. No puedes en ninguna manera unirte a yugo desigual. Piénsalo antes de tomar una decisión. Ponlo en las manos de Dios y que sea Él encaminando tu vida. No juegues con tu alma. Ten misericordia de ti mismo. Cristo le dijo al joven: ven y sígueme. Ven y sígueme, no mientras se solucionan tus problemas. Ven y sígueme, no mientras tienes dinero para solucionar tus problemas económicos. Ven y sígueme, no mientras se solucionen tus problemas legales. Ven y sígueme, no mientras estés enfermo. Sígueme toda tu vida. Y sígueme, dice el Señor, en fe, paz y santidad. Fe, paz y santidad. ¿Qué quiere ver cómo vivió Jesús? Lea los evangelios. ¿Quieres seguir a Cristo? Búsquelo con un corazón sincero. Mire cómo vivió y viva para su gloria. Él vivió en todo tiempo honrando al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que iba a sufrir en esa cruz. Nadie debajo del cielo, nadie en esta tierra es capaz de soportar la ira de Dios, solo Dios mismo. No te creas tan fuerte como para soportar el castigo por haber rechazado a Cristo. Esta historia del joven rico nos revela algunas características de su personalidad y su relación con Cristo. Y quiero decirte que el joven fue reverente, porque la palabra nos dice que vino y se arrodilló delante del Señor. El joven también le dio alabanza, maestro bueno, pero solo lo alaba con su boca. Isaías 29:13 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos podemos alabar a Dios y exaltarlo con un corazón no arrepentido. Podemos llamar a Jesús de la manera más exaltada, pero con el corazón negamos que le amamos. No se trata de cuánto tú quieras impresionar a Dios o a los hombres que están a tu alrededor, sino de que Dios te reconozca como su hijo, pero que también pueda percibir el amor que dices que sientes por Él. Cuando el joven le llamó maestro bueno, el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. En el contexto judío, amados hermanos, tenían prohibido llamarle a un maestro bueno, porque la palabra bueno era una virtud, una cualidad que solo se le tenía que atribuir a Dios. Entonces Cristo lo que estaba tratando de hacer, y yo esto es una opinión personal, si usted difiere, respeto. Muchos dicen que Cristo le dio la gloria al Padre cuando dijo: bueno, solo Dios, y estoy de acuerdo. Pero también, si podemos profundizar un poco más, Cristo lo que estaba tratando de hacer también, en mi opinión, es que este joven meditara lo que le estaba diciendo, pensara
en lo que le estaba diciendo, porque al llamarle bueno le estaba diciendo Dios. Muchos conocemos y creemos que Jesús es Dios. Pero Jesús conocía el corazón del joven, que el joven le decía o reconocía a Dios, Jesús Dios, la divinidad de Cristo, pero su corazón no. Dice la palabra que si confesaras en la boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Con la boca confesamos para salvación. Eso es cierto. Y algunos hemos confesado con la boca a Jesús para salvación. Y eso es verdad. Pero ¿y el corazón? Con el corazón se cree para. Amén. Aleluya. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Amados hermanos, podemos alabar a Dios aún teniendo un corazón no arrepentido, con pecados ocultos que ni siquiera nosotros conocemos. El hombre era muy piadoso. El Señor le dijo, conoce los mandamientos. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, Señor, los he guardado desde mi juventud, desde pequeño. Yo he cumplido con esta ley. Él se hizo justo ante el único justo. Y en su justicia creía que él merecía la salvación. En su justicia creía que él merecía la vida eterna. ¿Cuántos sabemos religiosos así en el mundo? Porque no vamos nosotros no tenemos la salvación por las obras que nosotros hagamos. La única obra que nos ayuda para ser salvos es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no, hermanos. Pero esa salvación nos hace entrar al reino. Nosotros debemos perseverar en ese reino. Bendito Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos solos. Usted no se puede dar vida a sí mismo. Usted no puede nacer de nuevo solo. Usted no puede salvarse solo. Necesita a Jesús. Necesita reconocer que es pecador, que está bajo la ira de Dios y necesita a Cristo. Porque no hay otra manera por la cual sean salvos. Hay muchas religiones, pero hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Aleluya. Hay muchas religiones que dicen que la salvación es por obras. Pagas indulgencias, las obras buenas que tú haces, vas y pecas, te confiesas con el sacerdote, ahí te van, reza 20 Padres Nuestros, 100 Aves Marías y ya tus pecados son perdonados. No, Señor, la cosa no es así. Dios no te va a perdonar esos pecados para que salgas de ahí de nuevo a revolcarte en la inmundicia. Tienen a sus ídolos y oran, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. ¿Quién puede orar por un pecador? ¿Quién puede interceder por un pecador? Un muerto no tiene poder para dar vida. Solo Dios. Solo Jesús. Alabado sea Dios. Hay muchas religiones, pero hay un solo mediador. No es que vas a ir a la Meca, no es que vas a ir allá a la mezquita de Omar, no es que vas a ayunar los 40 días para ser salvo. No. Es por gracia. Es por gracia. La única vez que Dios le dio al hombre la oportunidad de salvarse por sí mismo, falló. Despreció a Dios. Él conoce nuestro corazón, hermanos. ¿Usted cree que Dios va a poner la salvación en nuestras manos? Estuviéramos todos perdidos. La salvación es de Jehová.
La salvación es de Jehová, no del hombre. Suyas son las salvas, suya es la misericordia y suya es la salvación para siempre. Aleluya. Cuando el joven afirma que él había guardado todos los mandamientos, como ya les dije, Jesús lo lleva más allá y le dice una cosa: te hace falta hacer algo más. Vende lo que tienes. Suelta tus ídolos. Joven, suelta tus ídolos. Hermanos, soltémonos de los ídolos. Aferrémonos a la vida eterna. ¿Saben qué es maravilloso? Que Mateo en este versículo de la palabra nos dice algo, una cualidad, una característica, amados hermanos, que a mí me llegaba a pensar en esto. La palabra en Mateo capítulo 19 versículo 20 dice: el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oiga, ¿qué más me falta? Yo lo he hecho todo, Señor, me merezco la salvación, merezco la vida eterna. ¿Qué más quieres que haga? ¿Saben qué le dijo Jesús? Quédese con esta parte. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Y a mí me llevaba a meditar, hermanos. Señor, pero si en el versículo anterior usted dijo que no había nadie bueno, solo Dios. Y Jesús le está diciendo a este joven: ¿quieres ser perfecto? Señor, pero tu palabra dice que no hay nadie bueno. Señor, pero nadie es perfecto debajo del cielo. Nosotros no somos perfectos, hermanos. Dios es el único perfecto, Jesús es el único perfecto. Nosotros somos imperfectos porque aún hay pecado en nosotros. Pero hay una forma, hermanos, en lo cual nosotros podemos alcanzar la perfección. Y aquí Cristo reveló su gracia a este joven. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos revestidos de su perfecta justicia, hermanos. Él nos declara inocentes aún siendo culpables, y lo hace por fe, porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvación. Cuando usted, amado hermano, amigo, cuando usted reciba a Cristo, Cristo le va a quitar los trapos de inmundicia y lo va a revestir con su perfecta justicia. Y ante los ojos de Dios el Padre, Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a su Hijo amado en nosotros. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos tenemos al Hijo? Aleluya, Dios bendito, Rey de gloria. Gracias, Padre Santo. Sé tú quitando todo desánimo y todo sueño, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Oh poderoso Dios, bendito Rey, reprende toda irreverencia, Padre glorioso. Convence de pecado en esta noche, mi Dios amado. Que no desprecien tu palabra, Señor. Toca esos corazones, Señor bendito. No jueguen con su alma. Tengan misericordia. A veces, hermanos, hay muchas iglesias que están llenas de religiosos que lo único que hacen es alejar a los demás. Están en las puertas del reino, no entran ni dejan entrar a los demás. El Señor se lo dijo a los fariseos. Religiosos hipócritas que conocen la palabra pero no la viven, la predican pero no la viven. Bendito Dios, aleluya. El Hijo de Dios se conoce por sus frutos. El religioso se conoce por su jactancia, por su boca. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios se conoce por sus frutos. Aleluya. Que Dios nos guarde de ser de piedra de tropiezo aún de los pequeñitos. Que Dios nos guarde, jóvenes. Y los jóvenes más adultos tienen que ser ejemplo para los jóvenes más pequeños. Tengan cuidado con quién se juntan. Júntense con alguien más espiritual que los ayude a crecer espiritualmente. Alguien que los anime, que los motive, que los ayude. Te adoramos, Señor.
El mundo está lleno de muchos casi salvos, hermanos. El mundo está lleno de muchos que dicen, yo conozco a Dios. Lamentablemente la iglesia también está llena de muchos casi salvos. Y para Dios ese término no existe. O eres convertido o no lo eres. O tienes al Hijo o estás perdido. Dios sabe quiénes son sus hijos. El casi salvo es hipócrita. Guarda las apariencias. Desea guardar su testimonio para cuidar su reputación antes de agradar a Dios. Se deja guiar más por el mundo que la palabra de Dios. Adapta la palabra a sus deseos corruptos. ¿Cómo está el evangelio de la prosperidad, amados hermanos? ¿Cómo han alterado la palabra? ¿Cómo le están mintiendo? El casi cristiano ama el placer. Son amadores de los deleites. Quieren entrar al cielo sin luchar contra su pecado. Muchas congregaciones han adoptado y abrazado el LGBT. Le ofrecen la vida eterna viviendo en esa condición, hermanos, qué tremendo. El casi cristiano, casi salvo, hermanos, es el hombre de doble ánimo que nos habla Santiago. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y un corazón dividido no puede adorar a Dios. Un corazón dividido no puede servirle a Dios. Un corazón dividido no puede agradar a Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Hermanos, las iglesias están llenas de bautizados inconversos, de religiosos que se creen más santos que los demás, de justos que se piensan que son buenos, que confían más en sus obras que en la gracia de Dios. Se convencen con decir yo soy bueno, no le hago daño a nadie, pero no tienen una verdadera relación con Cristo. Lamentablemente están fuera de la vid y no pueden dar fruto. Son como la higuera estéril que fue maldecida y secada desde sus raíces. El casi cristiano tiene un temperamento voluble, inestable, variable, bipolar, amargado. No tiene gozo porque no está paz en su corazón. No hay paz en su corazón. No tiene contentamiento para con Dios. Fácil se deja arrastrar por los demás. Es demasiado influenciable. Amigo, hermano, no deje que su corazón lo engañe. La palabra del Señor dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El pastor trajo un mensaje y en ese mensaje el pastor dijo, Dios hace todas las cosas nuevas, 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 amados hermanos. El casi salvo, fíjese que siempre está escuchando mensajes. Los medita un ratito y después se le olvidan. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuántos mensajes no nos han hablado? ¿Y qué hacemos con la palabra? Terminamos de comer, tomamos la servilleta, nos limpiamos los labios y la tiramos a la basura. Así de fácil. Hermanos, la palabra de Dios dice que hagamos partícipes de toda buena obra a aquellos que nos educan en la fe. Y yo creo que muchos de los que predican la palabra no esperan recibir aplausos ni alabanzas ni nada. Lo que uno desea es que el Espíritu Santo toque sus vidas y ver ese cambio en sus vidas. Porque la alabanza, hermanos, para nosotros no vale nada. La alabanza es para Dios. ¿Ah? Lo que uno anhela es que de verdad esta palabra haya cabida en su corazón.
Que de verdad esta palabra cambie sus mentes, los transforme, los haga nacer de nuevo. Verlos dando fruto, creciendo, trabajando en la obra. Hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. No se convenza, no se conforme con venir cada fin de semana, venir, ocupar una silla, sentarse y ya después me voy a la casa y después yo vivo como quiero, de lunes a viernes, vengo el viernes, sábado y domingo y hago lo que hago, y eso es una verdadera rutina y una monotonía, y estás estancado espiritualmente, no creces. Estás amargado, estás enojado, no tienes paz, no tienes gozo. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el amor que profesas por Cristo? El Señor dijo: yo no he venido a ser servido, sino para servir. Aquel que es discípulo de Cristo no viene a ser servido, viene a servir, a tener un corazón dispuesto al servicio del Señor, a la obra, a los hermanos, los amigos y aún aquellos que nos aborrecen. Bendito Dios, aleluya. Ciertamente, hermanos, la salvación es por gracia. La vida eterna, hermanos, es un regalo gratuito a todos los que creen y confían en Cristo como su Señor y Salvador. El apóstol Pablo le dijo al carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Efesios 2, 8 al 9 dice que por gracia somos salvos. Ahora bien, la salvación es por gracia, pero nosotros seremos juzgados por nuestras. La salvación es por gracia, pero para mantenerse en el camino estrecho requiere esfuerzo y mucho valor. Mirando el blanco perfecto, no apartándote ni a diestra ni a siniestra. Dios demanda que perseveremos en la fe para salvación. Tenemos que perseverar. Filipenses capítulo 3, del versículo 13 al 14, bendito Dios, la palabra del Señor dice que Pablo estaba hablando a los Filipos y él les decía, aleluya, en estas palabras les dijo: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidándome quién era Saulo, olvidando mis reconocimientos, olvidando mis riquezas, olvidando mi religión, olvidando mis ídolos, olvidando mi prestigio. Ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos manda a perseverar. Y yo creo que uno de los mayores ejemplos que tenemos en el evangelio de perseverancia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo jamás dejó de predicar la palabra. No se cansó de predicar la palabra, aún estando en la cárcel predicaba la palabra. No se dejó intimidar por Agripa, ni por Festo, ni por Félix. Él predicó la palabra y la predicó hasta el día de su muerte. Predicó la palabra, trabajó en la obra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hermanos, a veces se les da un privilegio, no lo queremos tomar. ¿Usted cree, hermanos, usted cree que le agrada a Dios rechazando el ministerio que le está poniendo en sus manos? No, hermanos. Cuando Dios nos llama, hay que rendirse. No importando lo que pase. A veces, hermana, nos ayuda a cuidar. No, yo no tengo paciencia. Cristo la tuvo para contigo. No queremos trabajar edificando a otros y el Señor nos dice: vayan y hagan discípulos. Y no queremos agarrar a alguien de chiquito y enseñarlo y traerlo y llevarlo. ¿Saben por qué? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo, hermanos. Hermanos, o somos nacidos de nuevo o nos estamos engañando. Que Dios nos ayude.
El joven preguntó, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y solo había una respuesta. Jesús le dijo, sígueme, pero él le rechazó. Aleluya. Hermanos, muchos morirán sin Cristo. La palabra de Dios dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Muchos perderán sus almas para siempre porque no confiaron en el Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, medite a dónde irá su alma si usted muriera hoy. Si usted muriera hoy sin Cristo, piense en esto, ¿a dónde irá tu alma si tú mueres hoy? ¿Dónde despertarás mañana, amigo? Mira lo horrible que es tu pecado. Reconoce que necesitas a Dios para tener paz en tu corazón. Porque el pecado te pone en enemistad con tu Creador y estás bajo la ira de Dios. Eres hijo de ira. Y necesitas ser reconciliado con el Padre. Y esto solo lo puedes hacer por medio de Jesucristo. Solo recibiendo a Cristo, viniendo a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que le necesitas. Y venir a Él con fe. Con fe. Muchos creemos que porque nacimos en un hogar cristiano somos salvos. No, Señor. Muchos creemos que por venir a hacer una confesión de fe sin un corazón arrepentido somos salvos. Tampoco. Por los frutos os conoceréis. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte. Este joven fue cobarde. No decidió seguir a Jesús. Fue incrédulo, rechazó la gracia de Dios y fue idólatra, pues su ídolo eran las riquezas y también era mentiroso. Porque a pesar de que él decía que guardaba toda la ley, faltaba el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor le pidió, si verdaderamente me amas, ama a tu prójimo. La Biblia nos enseña que el camino a la salvación y la vida eterna solo es Jesucristo. A través de su muerte y de su resurrección podemos obtener redención y perdón de pecados. Sin embargo, hay muchos que rechazan esta gracia. Hay muchos que rechazan esta salvación. Muchos dicen no estoy preparado. Otros dicen estoy muy joven. Pero ¿qué pasa si murieras hoy? La palabra dice que aquel que muere sin Cristo, su cuerpo vuelve al polvo. Su espíritu vuelve a Dios que lo tomó. Pero su alma, ¿dónde se va? Su alma, sin duda alguna, irá al infierno. Y en el día de la resurrección, ese cuerpo se levantará, se encontrará con su alma para comparecer ante el gran trono blanco, para ser echado al lago de fuego y azufre. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. El joven rico estuvo a punto de heredar la vida eterna, pero se abrazó a la muerte, amando más su pecado. El joven preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la única forma que tenemos para heredar la vida eterna es Jesús. Y si Jesús vive en nuestro corazón, entonces, hermanos, demos fruto. De otra forma, meditemos. Que Dios les bendiga.